Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo se planifica el entrenamiento en el fútbol. O sea, cómo se organiza todo, ¿no? Desde que arranca la pretemporada hasta el último partido del año. Tenemos varios artículos, ejemplos prácticos, que nos muestran un poco la estructura detrás del rendimiento de un equipo. La misión de hoy, entender bien qué son y cómo funcionan los macrociclos, mesociclos y microciclos. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en esto como si armáramos un rompecabezas complejo. Tenemos las piezas grandes, que serían los macrociclos anuales, las medianas, los mesociclos de algunas semanas, y las más chiquitas, los microciclos semanales. Vamos a ver cómo encaja todo esto. Exactamente. Es una buena analogía. La temporada normalmente se divide en esos grandes bloques que mencionas. Primero tenés el macrociclo preparatorio, la famosa pretemporada, que dura unas 4 a 8 semanas más o menos. Luego viene el macrociclo competitivo, que es el más largo, claro. Hablamos de 35 o 40 semanas. A veces incluso se parte en dos si hay un receso largo, por ejemplo en invierno. Y para cerrar, un macrociclo de transición o descanso. Otras 4 a 8 semanas para bajar revoluciones. Y dentro de cada uno de estos macrociclos encontramos los mesociclos. Duran entre 3 y 6 semanas. Más o menos. Y cada mesociclo busca objetivos bien concretos. Quizás uno se enfoca en mejorar la resistencia aeróbica, otro en la fuerza explosiva, por decir algo. Y la unidad más básica, la del día a día, digamos, es el microciclo semanal. Este agrupa las sesiones de cada día con un enfoque ya muy específico para esa semana. Y aquí es donde, bueno, se pone interesante, ¿no? ¿Cómo se aplica esto en la realidad? Porque imagino que no es igual en todos lados. Hay diferencias grandes, me imagino. Por ejemplo, en el fútbol formativo o amateur, muchas veces los recursos son más limitados. Supongo que se improvisa un poco más, aunque se intente seguir la lógica profesional. Leí un ejemplo de un equipo cadete que armó su pretemporada de 6 semanas usando microciclos progresivos. Empezaron con acumulación general, luego transformación y terminaron con realización, más específico. Sí, totalmente. En el ámbito amateur o formativo se adapta como se puede, pero en el profesionalismo el nivel de detalle es mucho mayor. Mira, un caso interesante es el del Zamora FC, allá en Venezuela. Ajá, ellos estructuraron su pretemporada con fases muy claras. Empezaron con una de acumulación aeróbica combinada con trabajo de fuerza y esos ejercicios en espacios reducidos que tanto se usan ahora. Después metieron una fase que llamaron de choque, para subir la intensidad, digamos, y una fase final de mantenimiento, ya afinando para la competición. Usaron métodos combinados y fueron subiendo la carga aeróbica semana a semana de forma progresiva. Y lo fascinante es ver el porqué de esa progresión. Buscan construir una base física sólida primero, luego empujar un poco los límites, mejorar la fuerza-resistencia, la velocidad de reacción, y al final, ya cerca de competir, se enfocan en trabajos mixtos, más específicos de velocidad y potencia. Ok, entiendo. Entonces, profundicemos un poco en la semana típica, en el microciclo. Entiendo que el gran desafío acá es balancear bien la carga para llegar óptimos al partido del fin de semana, ¿verdad? Correcto. Ese es el quid de la cuestión. En profesionales, una semana normal podría verse más o menos así. Lunes y martes, justo después del partido, son días de recuperación activa. Descanso, trabajo muy suave. Algo de movilidad, un trote ligero, técnica básica. La idea es recuperar el cuerpo y también la cabeza. Miércoles y jueves, a mitad de semana, ahí sí, la carga sube. Es el momento de la intensidad. Se hacen ejercicios en espacios reducidos, que son muy exigentes a nivel anaeróbico, o trabajos más extensos que simulan situaciones de partido. Y claro, también se aprovecha para meterle fuerte a la táctica, corregir errores del partido anterior o preparar el siguiente. ¿Y cómo se maneja la carga a medida que se acerca el siguiente partido? Me imagino que no se puede seguir a tope hasta el final. Exacto. Ahí entra lo que se llama tapering. Sería el viernes y el sábado, los días previos al partido. Se reduce el volumen total de trabajo, o sea, la cantidad, pero se mantiene la intensidad con tareas más cortas y explosivas. Sprints, trabajos de potencia, de reacción, cosas que activen pero no cansen demasiado. Y por supuesto, recordatorios tácticos clave. El objetivo es la frescura, llegar finos, como se dice, al día del partido. Me imagino que en el fútbol amateur, donde quizás se entrenan menos días, todo esto se simplifica un poco, ¿no? Pero supongo que se mantiene esa lógica general. Recuperación,
carga principal y activación prepartido. Exacto. La lógica se adapta. Se comprime un poco, pero la idea de modular la carga sigue estando. Pero mira, en ambos niveles, tanto profesional como amateur, para que toda esta planificación semanal funcione de verdad, combinando lo físico, lo técnico y lo táctico, hay algo que es crítico: la comunicación. Una comunicación constante y fluida entre el director técnico, el DT, y el preparador físico, el PF. Ese punto parece clave, sí. Algo que quizás desde afuera no se percibe tanto. Es fundamental. Hay una frase de Gilles Cometti, un preparador físico reconocido, que decía algo así como: la preparación física debe estar al servicio de la técnica. Y yo añadiría, al servicio de la idea de juego del DT. El DT es quien define el modelo de juego y, por lo tanto, el rol que cumple el PF dentro de ese modelo. Y juntos tienen que coordinar los objetivos de cada sesión, ajustar las cargas día a día. Hoy en día, incluso se apoyan mucho en datos de GPS y otras tecnologías para medir el esfuerzo de forma objetiva. Claro. Y así pueden personalizar los ejercicios, asegurarse de que el trabajo físico realmente potencie lo que el equipo quiere hacer en la cancha, y no que sea algo aislado. Es esa sinergia la que hace que el plan funcione, con la táctica y la técnica. Es una mezcla interesante de ciencia, por la planificación, y de arte, por la adaptación constante para llegar en el punto justo a cada partido. Totalmente de acuerdo. Y quizás, para dejar una reflexión final, considerando toda esta estructura tan detallada de planificación y esa necesaria sinergia entre el cuerpo técnico, ¿cómo impactan realmente esas variables que no puedes controlar? Una seguidilla de partidos infernal, lesiones inesperadas, un viaje largo y agotador. ¿Cuánto afectan la capacidad real de mantener ese plan tan perfecto y de alcanzar los objetivos físicos y tácticos semana a semana? Ahí es donde se ve quizás cuánto de arte y cuánto de ciencia queda cuando golpea lo imprevisto, ¿no?